Pues ya estamos aquí, amigos, ya estamos aquí en presencia de Carlos Gómez Núñez y de Carlos Perola, el doctor Carlos Perola y nuestro amigo escritor y analista Carlos Gómez Núñez. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la parte de Estados Unidos por parte de este presidente nefasto que se llama Donald Trump y la amenaza que representa todas las acciones que ha venido tomando desde que tomó poder en la presidencia para el mundo. ¿Quién quiere empezar en este sentido? No, pues adelante, empiecen ustedes. Adelante, Carlos Perola, ¿qué te parece si empiezas? Bien, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio, al Jordi, doctora Jordi. Carlos, muy buenas tardes, gusto. Buenas tardes. Pues mira, sobre tu pregunta. A mí me parece que ya llegó con una experiencia de su primer periodo. Y entonces ha hecho ahora, me parece, una intromisión en muchos países. No solamente en México, que nos las estamos jugando ahí en una situación de presión. Pero hay intervenciones en Venezuela, intervenciones en Cuba, intervenciones en varios países de Centroamérica. Y eso tiene que ver, me parece a mí, con el asunto político a nivel mundial, ¿verdad? Él está imponiendo un nuevo orden mundial, en donde la ONU, los organismos internacionales ya no tienen ningún sentido. Hasta ahorita esperamos que se manifiesten, ¿verdad? En una forma de paz, pero eso cada vez ha sido más difícil. Esto es relacionado con la imposición de el presidente de Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo dejaría ahí, ¿verdad? Porque creo que luego hay que hablar de las intervenciones que ha tenido para México y para otros países, digámoslo así. Voy a hacer una pausa, Carlos, con respecto a lo que tú estás diciendo, porque algunas de las intervenciones militares más destacadas de Estados Unidos incluyen, desde luego, la guerra que todos sabemos en México entre 1846 y 1848, la ocupación de Haití, por ejemplo, entre 1915 y 1934, la ocupación de la República Dominicana entre 1916 y 1924, y la operación de Granada, si te acuerdas tú, en 1983, ¿se acuerdan ustedes? Entre otras. Se estima que Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 469 intervenciones en más de 50 países a lo largo de su historia. Eso sin contar con la intervención de Panamá, con la situación de la guerra de Ucrania, que obviamente todos sabemos que la CIA es la que fraguó todo y es la que ha estado atrás de toda esta guerra que está patrocinando Israel y Estados Unidos junto con toda la OEA, junto con toda la OTAN, para pelear contra una sola nación que es Rusia, a nombre de un país chiquito relativamente, que si fuera nada más ese país no hubiera durado la guerra con Rusia una semana porque Rusia ya lo hubiera acabado. Pero estamos hablando de que todos los países le han estado mandando armamento, dinero, en fin. ¿Te acuerdas también de la ocupación de Panamá hace pocos años? Estamos hablando ahorita del asalto vil y el secuestro del presidente de Venezuela junto con su esposa. Estamos hablando del deseo de quedarse con Groenlandia, del deseo de invadir Canadá, del deseo de invadir Cuba y desde luego desde el deseo, y que ya lo ha demostrado ahorita metiendo
agentes encubiertos allá en el norte de la República el deseo de patrocinar grupos de narcotraficantes y de rebeldes en México para poder tener una excusa, y una excusa que no es válida desde el punto de vista de ningún tratado, y también venir aquí a intrometerse o a invadir. ¿Qué opinas de esto, nuestro amigo Carlos? Bueno, pues ya no nos puede sorprender. Estados Unidos es un país bélico, expansionista. Desde que echó esas 2 bombas atómicas en Japón, pues prácticamente les metió miedo a todo el mundo. Y su base es las armas. Y para que pueda detenerse eso, pues es muy complejo. Por ejemplo, no se han metido con Corea del Norte porque Corea del Norte le dice, pues conmigo no te metas porque yo también tengo armas nucleares. Entonces, eso es a lo que voy, que se ampara o se escuda en sus armas para entrometerse, para violar derechos y para invadir y saquear. Y a ver quién lo para. Está propiciando una tercera guerra mundial y no hay forma de detenerlo porque tiene las armas nucleares. Entonces, esa es su amenaza. Si, yo me puedo meter con quien quiera porque tengo armas nucleares. No, Ese es su. Carlos, hay forma de detenerlo si la gente del Congreso de Estados Unidos fuera menos estúpida, con perdón de la expresión, y ahorita te digo el por qué ha sido estúpida. No nada más por seguir las loqueras de este genio de la barbarie, de este malnacido, porque no tiene otra palabra, sino porque no ha puesto fin a una serie de ilegalidades. Hoy estaba viendo precisamente que uno de los factores que ha generado las incongruencias de este presidente entre todos los crímenes que tiene y que no ha podido ser juzgado, no sé por qué. Y bueno, sí sé, porque hay en Estados Unidos una corrupción total, pero si te das cuenta, él generó el famoso mercado de criptomoneda desde que estaba de candidato e inició la criptomoneda a la par del dólar, es decir, generó una serie de situaciones que, por cierto, hoy se le revertieron porque uno de sus socios, chino, lo está demandando por una cantidad de muchos miles de millones, porque él le dio congruencia a una moneda que nada más existía en papel, la puso a la par del dólar, y no nada más ahorita no vale ni 15 centavos, sino que nunca tuvo el capital de fondo para poder representar lo que decían. Es decir, todo fue un juego de papel auspiciado por la presidencia. En este sentido, es uno de las tantas, él ha sido un empresario corrupto, ha evadido impuestos, se le relaciona, y estoy muy seguro, con la figura de Epstein por la cuestión de la pedofilia, pero va más allá. Ese asunto de la pedofilia no se queda nada más ahí. Estamos hablando de asesinatos de menores de edad, de sacrificios que se generaban en rituales, a los que este cuate con su bola de degenerados del mismo clan estuvieron ahí. Carlos Perola, ¿qué me dices? Yo insistiría que ha tenido diferencias de participación. En este último periodo de gobierno de Trump, yo veo esas características. Sí, históricamente los Estados Unidos, el imperialismo ha tenido, desde mi visión, una serie de intervenciones. Pero en este periodo es diferente. Hay una crisis del sistema económico, del sistema político, del sistema social, de las representaciones, del orden mundial. Con esas 4 me voy a quedar.
porque creo que eso dimensiona, digamos, la intervención. Esta última intervención en la cual se metió en Honduras, ¿verdad? En el país de Honduras, para sacar un narco de la cárcel y llevarlo a la elección para convertirlo en el próximo presidente. A diferencia de Venezuela, donde entró el ejército y sacó al presidente sin ninguna intervención, digamos, muy cautelosos los venezolanos, creo yo, dejaron entrar, se llevaron al presidente, está en un juicio todavía en donde le tienen que demostrar. A diferencia también de la intervención en Cuba, ¿verdad? Un país que le ha resistido, un país que tiene ciencia, un país que ha demostrado una solidaridad con el mundo. Y de ahí, bueno, que en la ONU no le hagan caso. Entonces, a mí me parece que yo quisiera, vamos, perdón, Carlos, ahí discúlpame voy, nada más. voy allá, Ajá. voy a terminar rapidito y te digo, yo creo que es un nuevo orden social el que nos quiere imponer por esta crisis de los 4 elementos que yo mencionaba. Sobre eso habría que estar hablando en este momento con los audios que salieron en Honduras. Gracias. Perdón, Carlos, no. Lo que te quería decir con todos mis respetos, porque siempre es muy acertado tu comentario, tu diálogo, que no hiciéramos tanta retórica. No hay más que hablar de las cosas como son, al pan pan y al vino vino, sin tanto rodeo. Este corrupto, este degenerado, este desgraciado, se ha valido de artimañas legales para hacer lo que ha estado haciendo tanto privadamente como ahora incluso dentro de sus sueños guajiros con el salón de fiestas, que déjame decirte el por qué quiere hacer ese salón de fiestas. Y la gente no se pone a pensar, ¿por qué será que Israel ha estado atacando en la zona del Líbano, en toda la zona de Hezbollah? ¿Por qué será que Estados Unidos e Israel se han puesto conjuntamente a hacer esos ataques? Bueno, simple y sencillamente te quiero decir que en esas zonas, pero eso será tema de otro programa, existió un reinado, un reino que se llamaba Tartaria, un reino magnífico donde había gigantes y que eso no es un sueño ni es una imaginación. Hay esqueletos que se han encontrado a lo largo de todo el mundo y nadie te quiere hablar de todo esto. Todos esos edificios que tú ves en una forma semigótica, que incluso los ves en México, en la catedral y edificios muy antiguos, que incluso los ves al ras de la tierra como si tuvieran unas puertecitas chiquitas y todo lo demás son puertas gigantes. Eso que se ven como puertecitas chiquitas no son puertecitas chiquitas, son ventanas que quedaron enterradas tras una hecatombe que hubo hace muchos años y que no estoy ahorita para hablar de todo eso. Y en todos lados, en París, en Japón, en Filipinas, en Rusia, se cavan estos edificios y se encuentran 2 o 3 pisos abajo. Eso es real, eso es algo que de hasta 3, 4 pisos. Entonces, este Capitolio de la Casa Blanca es uno de esos edificios y hace exactamente un promedio de 2 años y fracción hubo un científico que estaba diciendo que en esa zona es factible que se encontrara lo que muchos denominan el Arca de la Alianza o que se encontrara un gran tesoro. El gran deseo de este desgraciado es dar con eso y por eso hoy en día está haciendo esa situación de la famosa sala de fiestas. Pero vamos un poquito más a lo real para la gente, porque pudiera parecer amarillismo, pudiera parecer noticia escandalosa todo lo que yo estoy diciendo. ¿Qué opinas, por ejemplo, de los
miles de veces que se ha mencionado el nombre de Donald Trump en los archivos Epstein y nadie lo ha citado a declarar. Y hoy en día no se encuentra nada, todo está sellado, los archivos los acomodaron, los destruyeron. Hay una persona, una mujer que está amenazada, muchos han muerto. ¿Qué puedes tú decirme en este sentido, cualquiera de los dos Carlos? Es que él no se maneja solo. Él es un empleado más de los altos potentados millonarios del mundo, que son élites muy específicas y muy concretas, que son las que son las que están controlando el mundo. Al final de cuentas, está haciendo lo que están, y hay inclusive gobiernos neoliberales de los diferentes países latinoamericanos que lo apoyan, quieren que venga a invadir a México y que quieren que venga a poner orden en México, cuando no pueden poner orden en su propio país. Son los principales consumidores de drogas, son los que surten de armas a los narcotraficantes, son los que lavan el dinero y quieren poner orden en otros países. Yo siento que todo esto es parte de un juego para seguir controlando el mundo, pero lo que no se dan cuenta es que ya, o sí se dan cuenta, pero no quieren aceptarlo, que ya hay países que ya los rebasaron. El caso es China, y que ya se está estableciendo un orden mundial diferente, y lo que les queda es la guerra, es la guerra. Yo no creo que caigan sin antes provocar un conflicto a nivel mundial que puede ser la tercera guerra mundial. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque a menos que el mundo se una y los pongan en su lugar, pero ellos tienen armas y las armas las están usando. Ya ve cómo empezaron a bombardear en Irak, en Irán y Palestina. O sea, son unas masacres que solo lo pueden hacer con sus armas, y el mundo está ahora sí que a la expectativa de qué barbarie más van a hacer. Entonces, yo no lo veo tan fácil. O sea, son capaces de crear la tercera guerra mundial. Eso es lo que yo considero. Carlos Gómez, yo creo que en el consciente punto, a la gente que está por arriba de Trump, porque Trump es un títere más, como dices tú, no le interesa tanto la destrucción total, le interesa los negocios. Y le interesa los negocios, y ahorita esos negocios se oponen a la política verde que muchos países quieren tener, y siguen con la política del petróleo y la política armamentista. Entonces, hacen estallido por aquí, por allá, meten contras para hacer una revolución, y al ratito ellos mismos los atacan. En países que son hermanos, que son tranquilos, llegan y hacen un disturbio. Es esa la manera en cómo se comportan. Ahorita estabas hablando, Carlos Perola, de Honduras, pero nos falta ver Perú, por ejemplo. ¿Cómo traen ahorita actualmente a Perú? ¿Qué está pasando en Ecuador? Uno de los países más tranquilos que había, que era Uruguay, ahorita está hecho un asco. Y todo porque la política de Donald Trump, esa política de todo para los americanos, o todo para el trompas, yo creo que es una política que es la que está generando los precios del barril, está generando el mismo negocio del estrecho de Hormuz, está generando una serie de situaciones. Carlos Perola, yo quisiera que me dijeras, por ejemplo, ¿qué opinas del sector entreguista de ultraderecha en México que ansía que vengan a invadir este país? Yo no estoy hablando, fíjate bien,
de qué tan culpable o no es Rocha y compañía. No son unos santos y no los juzgo ni me interesa, ni me meto en esos asuntos. Pero lo que sé es que México debe de lavar sus pañales en casa y no permitir que vengan una bola de hijos de su madre, corruptos, desgraciados, a decir cómo se debe de manejar el país. Estimado Al y también Carlos, a mí me parece que, como sigo insistiendo, estamos en esta etapa de un nuevo orden mundial. Y yo voy a coincidir con lo que dice Carlos en el sentido de que no está solo. Y no está solo, no solamente en Estados Unidos, y no está solo tampoco en México, por lo que tú acabas de señalar, doctor Al Jordi. Porque en México también hay intereses de 42 millonarios que han tenido la fortuna de incrementar, triplicar su fortuna, que son los mismos de antes y los mismos de hoy. También tienen intereses que aquí venga a Estados Unidos, invada, imponga. Y en ese sentido, de 42, hoy a menos de 2 años, 3 años, 3 años, subimos a 44. Y ahí, ¿verdad? Ellos han ganado, como yo decía, triplicado sus utilidades. Y en ese sentido, ¿verdad? Su apoyo a Trump es precisamente para que intervenga. Y eso habría que pensar qué es lo que vamos a hacer aquí en el caso de México. Porque en el caso, por ejemplo, de Colombia, allá el presidente está haciendo lo que tiene que hacer para que no le tiren, ¿verdad? Lo que con poco ha logrado hacer en una Colombia donde no tiene una mayoría en el Congreso, igual que Brasil, pero le han buscado, digamos, la posibilidad de tener las reglas que les permita incrementar los salarios, presionar a los capitales. Esos que decía Carlos, que no están solos, que acompañan a Trump y otros más en el caso de a nivel mundial. Carlos mencionó algo muy interesante y es con lo que quisiera terminar. A mí me parece que hay otros países que no están tampoco interviniendo determinantemente porque no son tontos, igual que los estadounidenses. No van para la guerra mundial, van para el control internacional, ¿verdad? A nivel del mundo, no solos, acompañados. ¿Por qué? Porque no estuvieran entonces hablando de los impuestos, etcétera, y la forma de comercialización, que en el fondo de sus intervenciones, ¿verdad? Tiene que ver con secuestrar el petróleo, secuestrar las riquezas de los pueblos, pero también dejando la posibilidad de la comercialización. Ese fue, y lo he visto en el caso de Venezuela. Me parece que vienen las elecciones para este año y para el próximo de Latinoamérica, de esos países. Y va a depender, ¿verdad?, de cuál sea la inclinación de la balanza. Si los gobiernos de hacer un break. o izquierda, ¿verdad?, logran equilibrar, digamos, los poderes en Latinoamérica, tendríamos una oportunidad. Dame chance, mi querido Carlos, porque aquí sí quiero no corregir lo que estás diciendo, pero si te das cuenta, mira, Carlos, si te das cuenta, el único país que congruentemente se ha opuesto de una manera tajante y directa a Estados Unidos es Brasil. De ahí seguiría Colombia, pero bueno, pues
todos los demás países, incluyendo México, no tienen algo como para poner al tú por tú con Estados Unidos. ¿De qué sirve que México se pusiera al tú por tú con Estados Unidos si finalmente no tenemos lo que se llama armamento? Eso es algo que Corea, por ejemplo, una pequeña región del mundo, cuando se percató que tenía que igualar y hacer valer su derecho para existencia en este planeta, tomó medidas, impulsó el recurso nuclear. ¿Y quién se mete ahorita con Corea del Norte? Lo respetan, al igual que a la India, al igual que a Pakistán, al igual que pueblos que han desarrollado un ejército, una energía nuclear, que no los han condicionado. Pero México, que ha sido servilista, y seamos reales, desde los gobiernos anteriores priistas, siempre ha sido y fundamentó el dicho de ser el patio trasero de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos le decía no vayas a hacer carrera espacial, cuando México ya lo estaba haciendo, México ya no lo hizo. Cuando México empezó a generar, teniendo el petróleo, pues lo siguiente era, y lo más sencillo, generar la gasolina. Pero cuando empieza a hacer las plantas de refinación, Estados Unidos se lo prohíbe, y a la fecha, ay Dios mío, a la fecha algo tan sencillo que China las hace en un mes, hace una planta sin ningún problema. México ahí va siempre, sí señor, sí. Y aunque le grite aparentemente por abajo de la mesa, se pone de pies y le besa los pies y le besa, porque así es México. Y actualmente, también lo es. Perdóname que lo diga, y si no vas a estar tú muy de acuerdo, porque yo sé que eres morenista y apoyas muy bien a la presidenta. Está haciendo un papel muy bueno en muchos sectores, pero como para oponerse realmente, no nada más de palabra, a Estados Unidos, a las pruebas me remito, mi querido Carlos. ¿Tú qué opinas, mi otro Carlos? Bueno, yo difiero porque verdaderamente a raíz de que entró López Obrador, sí he notado cambios sustantivos en México. El pueblo ya despertó, ya se está politizando, ya se está concientizando, está apoyando en forma contundente a Claudia Sheinbaum y ya no se enganchan ni se dejan engañar tan fácilmente, al grado de que se va a ver en el 2027 que este movimiento va a continuar y en el 2030 va a repetir la presidencia Morena. ¿Por qué? Porque no hay oposición, es una oposición verdaderamente triste. Lo que quieren es volver al poder para seguir haciendo de las suyas, porque paseaban por el mundo con lo que ahorita se está repartiendo a los menos favorecidos y hacían de las suyas. Y ahorita ese es su ardor, que nada más están chillando porque ya no pueden seguir manejando el presupuesto. Entonces, yo estoy consciente de que, y además Claudia Sheinbaum se ha dado su lugar y no se engancha. Y si no tenemos armas, pues sí tenemos el poder de la solidaridad, de luchar por nuestra soberanía, de unirnos y no caer en las falacias de la derecha, porque la derecha lo único que le interesa es el dinero. Y si este hombre que según es narco, bueno, pues que se compruebe y que lo investiguen, pero en México, sí, que extraditar, si ni siquiera tienen pruebas contundentes. Entonces, a lo que voy es a esto, a que sí se tiene que acabar con la corrupción en México, pero es un proceso, no es de la noche a la mañana. Yo estoy estudiando en serio la historia de México desde que llegaron los españoles y todo conlleva a lo mismo. Son procesos que se han ido dando
y se ha luchado por cambiar y por estar mejor. Y efectivamente sí se está mejor. Ahorita el cuento del narcotráfico es para espantar a la gente, pero los narcotraficantes son empleados de Estados Unidos. Esto es lo que yo Te doy veo. la razón, Carlos. Te doy la razón en el sentido de que no hay oposición, pero no hay oposición para Estados Unidos. Veamos lo que pasó en Venezuela con la entreguista traidora de Daisy. Y aquí en México, bla, 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 bla. Y siempre, efectivamente, va a seguir quedando Morena porque a Estados Unidos le conviene. Le conviene que hablen que griten con la derecha, con la izquierda, que griten y que digan, y con la derecha que cobren. Esa es la realidad. Y ha sido la historia de siempre. Porque ahorita tú supones que debería de ser lo contrario, porque están haciendo un proyecto de bienestar que le representa al gobierno el 1.8% de las entradas netas de impuestos, 1.8%, cuando el alza de los precios en todos los niveles está sobre el 14%. Sí, efectivamente, los que nunca han trabajado o los que no tienen nada, pues les cae muy bien 6,000 pesos y nos cae muy bien a todos 6,000 pesos bimestrales. Pero seamos claros y correctos, mejor que te dejen trabajar y que te dejen hacer negocio, porque pues eso, con eso vas a lograr mucho más. Los Esto de que conformistas, nunca han trabajado, perdón, Carlos, esto es perdón, una mentira. los conformistas, los que están a favor de extender la mano y decir sumisos y obedientes lo que el partido quiera, van a seguir haciendo lo mismo y este país va a seguir igual o peor. Esa es la realidad. Yo no estoy a favor de los entreguistas, definitivamente que no. Qué poca madre aquellos que quieren que se invada a un país por la situación de que les ofrecen una visa y les ofrecen una mesada también mensual, pero no tienen el valor cívico de poder enfrentar la realidad de un país. Y para enfrentar la realidad de un país se cambia desde la casa, se cambia desde el hecho de que en vez de que seamos corruptos, vividores y haraganes, nos pongamos las pilas, nos pongamos a trabajar, nos dejemos de pendejadas y hagamos de este país algo mejor. Carlos Perola, yo sé que no estás muy de acuerdo conmigo y que me vas a aventar tu rollo, pero adelante, tienes toda la palabra. Sí, pues sí. Yo no sé si es más largo que el rollo que tú me tiras. Yo soy respetuoso de tu posición, al Jordi, igual que la de Carlos. Me parece a mí que algo que yo veo es entrando al tema al que ustedes se metieron, dejando la cuestión internacional, que a mí me parece que la presidenta ha jugado un papel interesante. Yo no digo que siempre de oposición, sino con habilidad también y con también recesos que de pronto le pedimos los mexicanos más informados. Voy a pasar al tema que Carlos mencionó porque yo creo que hay que poner atención. Sin duda, ¿verdad? Voy a coincidir con Carlos en el sentido que para el 2027 estos acomodos en Morena y en gobierno muestran una crisis, digamos, de cuadros. Sacan de aquello que decía Andrés y varios, ¿verdad? Tuvieron que llevarse a los militantes al gobierno y ahora lo regresan al partido. Y entonces a mí me parece que hay una crisis, que hay que ver que eso es una crisis de cuadros a nivel nacional. Y también no hay cambios a nivel estatal y menos a nivel municipal. Esto, en estas condiciones, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con Carlos que para el 2027
el poder que se tiene en el gobierno, con los apoyos, con la estructura del partido, con los estados controlados, con los municipios, más allá o al mismo trasero que los narcos, digamos, ¿no? Va a ganar para el 2027, pero si no logra quitar, digamos, reestructurar el asunto estatal y municipal, que es donde está la mayor inconformidad de la población, ni siquiera de Morena. Alistémonos para que en el 2030 no, ¿verdad? No como Carlos decía, en el sentido de que la oposición aquí vaya a tomar el poder. No lo hay, ni se va a preparar del 27, ¿verdad?, al 2030. Pero la derecha internacional y la nacional radicalizada, yo sí le temo a esa derecha, no a la derecha esta que vemos pegada a los partidos insignificantes de oposición. La población, si no ve, ¿verdad?, que tenga respuesta a esta inconformidad de los chapulines, de repetición de diputados, de no quererse dejar el salón ni la silla, ¿verdad?, y son algunos levantadedos, otros no. Eso lo vimos con la entrevista que le hicieron a Noroña, con la entrevista que le hicieron al de Tabasco, en donde se les paga con dinero, con las arcas del pueblo, para las representaciones y no quieren hablarle a la prensa, ¿verdad? Entonces, yo sí difiero con esos dos elementos para Carlos. Para el 2027 no tengo duda, pero si no lo cumple, para el del 2027 al 2030, eso se va a dificultar por la derecha internacional. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Un paréntesis. Si México se pusiera ahorita las pilas, efectivamente hay que reestructurar los cuadros. Estoy muy de acuerdo contigo, pero no reestructurarlos todos cargados hacia Morena, como lo ha hecho en la Suprema Corte, como lo ha hecho en el Congreso, como lo está haciendo en el Instituto Nacional Electoral, como lo está haciendo en todo. Ya no hay nada que no dependa de Morena y directamente de la presidencia. Pero si México se pusiera las pilas, ¿por qué no se une con Rusia y con China en vez de estar haciendo las tonterías de cortar un lazo comercial fuerte como lo es China, por darle del lado de Estados Unidos y empezar a poner sus famosos, ¿cómo les llaman? Impuestos, sus famosos, ¿qué palabra usa Trump para poner aranceles? Sus famosos aranceles? Yo creo que México ahí sí la está regando, de verdad, de verdad. Está bien que salga a relucir el acero nacional que tenemos, pero el mercado de los automóviles, el mercado electrónico, el mercado de los electrodomésticos, todo ese mercado de abastecimiento chino, le estamos cerrando las puertas muy drásticamente. A mí me parece que necesitamos, perdón, Carlos, necesitamos aliados, pero yo no estoy hablando aliados que hemos tenido. Eso nos ha llevado a tener esta crisis también que tú señalas. La mayoría, el poder que tienen en el Congreso esos aliados ha sido terrible para los cambios. No nos han ayudado mucho. Nos han ayudado, pero no nos han ayudado mucho. Entonces, sí necesitamos los aliados. Y ahí mencionaron, Carlos y tú, de alguna manera a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Como yo decía, necesitamos empresarios que realmente piensen, ¿verdad?, no con esa idea de Carlos Celín que nos va a dar 4 días, ¿verdad?, a los trabajadores para descansar, sin hablar de la subida de salario y el incremento de impuestos que debe de pagar. Lo dejo ahí para la intervención de mi tocayo. Muy amable.
Dos observaciones en relación a que los mexicanos son flojos. Es una falacia, es una mentira. Los mexicanos son de los más trabajadores a nivel mundial Los que están a y expensas son del programa Bienestar y que por eso son están muy votando por originales y muy Morena. creativos. Ahora, ese apoyo que se está dando es justo y necesario, porque se les había olvidado los viejos que dieron su vida por el país, que tuvieran una pequeña compensación al final. Claro. Y también se está apoyando con becas a los jóvenes, se está apoyando a los discapacitados, se están haciendo obras. Ahora, la principal oposición de Morena va a salir de la misma Morena, porque de los otros partidos no hay oposición. Son muy ignorantes, y muy ofensivos. No hay que ver despectivamente a nadie, hasta el más pequeño puede ser el más fuerte de los enemigos. No saben la historia Es de una México, no utopía saben la el historia de hablar México. así. No saben la historia universal, lo único que les interesa es el dinero. Ahora estoy hablando en forma general, en particular puede haber gente de derecha muy capaz y muy sabia, pero en lo general, bueno, pónganse a platicar con cualquiera de derecha y los barre uno fácilmente. Los de izquierda saben más. Eso hay que platicar con Anaya. No me vas a decir que Anaya es un imbécil. Anaya nada más es verborrea, pero okay, se ve luego su tendencia, es de ultraderecha. Fuera de la tendencia, a lo que voy, estamos hablando de la inteligencia y de la cultura. No puedes mezclar una cosa con otra, ni ser despectivo en ese sentido. Se necesita también conocimiento de la historia. No conocen la historia de México, no la conocen. Ese es el gran problema. A lo que voy es a que están bien las cosas y la principal oposición va a salir de los mismos de Morena. Eso es lo que yo considero. Carlos Perola, ¿tú también lo consideras así? Yo voy a coincidir. A mí no me preocupa mucho el priismo, ¿no? No me preocupa, ya se está muriendo igual que el perredismo. Y mira que vengo de ahí. El panismo sobrevive, respira, pero no ha tenido, digamos, una alternativa para la población. Ahí está. Y está en el Congreso y es de los que más, digamos, inteligentemente, para que coincidir contigo, con su discurso y sus intereses. Entonces, a mí me parece que yo veo, ¿verdad?, a la oposición, a la derecha, a Trump, que está tratando y no han logrado, ¿verdad?, determinar quién tiene, digamos, con quién va a hacer la segunda vuelta en el Perú. Ya intervinieron en Bolivia también con los errores que pudo haber cometido Evo y que pudo haber cometido los progresistas de Bolivia. El ejemplo más claro en el cual nos vamos a mover está, para mí, en el contexto de Brasil y el de Petro. Colombia, ¿no? También. Sí, que son mayoría y que hay que tener, a mí me parece, las habilidades que se tiene con Petro, ¿verdad? Y con Lula. Lula ya con la experiencia, Petro por su experiencia revolucionaria. Han logrado, ¿verdad?, sobrevivir con una mayoría haciendo cambios. Esa inteligencia que tú mencionabas, Al Jordi, debes estar más arriba de las leyes, más arriba del asunto jurídico. Y en ese sentido es donde yo valoro y que habría que estar pensando también para los cambios que van a ser necesarios, como bien decía Carlos, del 2027, 28, 29, para que el 30 entremos, ¿verdad?, ya con otros aliados. No podemos seguir con esos aliados que cada vez nos hundimos más, repiten el baile,
se quieren quedar en la silla. Eso ya no es posible. Necesitamos otros aliados. Y ese aliado, para terminar, a mí me parece que tiene que ser el movimiento con el que se logró que Andrés llegara. El movimiento tiene que empezar a ser autocrítico por no intervenir y quedarse con estos beneficios y esta circulación de recursos y llenado de panza que tenemos. Me parece que hay que tener una propuesta crítica, autocrítica para lo que viene en adelante en cuestiones de elección y en cuestiones del modelo económico. ¿Verdad? No podemos ir a ponernos de rodillas con los gringos y con la producción gringa que tenemos del 88%, 90% si gustas, de exportación. No es todo mexicano. Nosotros tenemos, ¿verdad?, en el caso de Chiapas, una economía campesina popular con la que nos sostenemos, y esa tú lo conoces, Al Jordi, yo no sé si Carlos también, con esa hemos sobrevivido, pero, ¿verdad?, incrementamos el número de pobreza en este gobierno con Andrés y con Claudia. Pasamos al 74% de pobreza. Es decir, de 174 personas no tienen empleo. Eso nos duele a los chiapanecos, de un modelo que pensábamos que nos iba a ayudar. Sí tenemos el beneficio del subsidio, de los apoyos, como bien dice Carlos, ¿verdad?, que son diferentes, es decir, tienen diferente sentido político. Entonces, a mí me parece que hay que ver de dónde y por qué vamos a producir y con quién vamos a producir. Sí están los chinos y tienen metido aquí la pata y tienen su capital y su intervención. Nos falta los brasileños, tal vez, ese es mi modelo. Me parece que tiene que venir de fuera en nuestra relación con otros países. Tiene dos dificultades que ya mencioné. Una, que es que la mayoría de empresas son estadounidenses, se vinieron aquí, compraron y le obligaron a México a comprar con los chinos y comercializar con el pueblo de Estados Unidos. Hoy, y con esto termino, para los dos, Al, Jordi y Carlos, hoy con este informe que acaban de mencionar los estadounidenses, hay un punto que lo dijo hoy también la presidenta, que a mí me parece que ellos se están dando cuenta, ¿verdad?, de la intervención de los narcos, del poder de los narcos en Estados Unidos, en donde tienen que combatirlos allá adentro, ¿verdad?, y para que se deshagan de su población drogada. El último punto, y con eso termino, tenemos que presionar para que dejen de hacer y vender las armas que invaden estos países, porque la inteligencia, Jordi, es mejor que un tiro y una bala. Muchas gracias. Ok, Carlos, mira, la inteligencia es mejor que un tiro y una bala, pero recuerda también, rápido y furioso, recuerda que todas las armas que llegan a México vienen directa, el 90% viene del norte, viene de un lugar de Estados Unidos, Texas. Recuerda también, perdón, recuerda que el narco en todos lados está soportado por la famosa Drug Enforcement Administration, que es la DEA, que no ha servido más que para organizar a los narcos a su antojo y pelear contra las familias que van dejando de ser útiles. Recuerda también que ahorita los famosos narcos están haciendo pacto en Estados Unidos para entregar a los políticos y tener la excusa de invadir al país. Recuerda también que el problema máximo de Estados Unidos es la adicción, y no es la adicción por gusto ni por necesidad, sino porque la han promovido las malas leyes y la falta de educación y de cultura que desde las mismas familias no se mueve. A diferencia de Estados Unidos, de México, que lo dijo la misma presidenta, perdón, Carlos,
Lo dijo la misma presidenta y coincido. México es un país de familia, de costumbres, de más educación y por lo mismo no ha afectado, como lo dijo ella platicando con Trump, no ha afectado a los niveles que en Estados Unidos. Pero también recuerda que México no genera armas por sí mismo. Está la industria militar, la fábrica de armas de la industria militar, que es muy recortada y muy... Entonces, vuelvo a lo mismo. En un caso donde el gandaya diga hasta aquí, por más que México pegue de gritos, va a hacer lo que el gandaya dice. ¿Por qué? Porque no tiene con qué defenderse, porque no va a permitir que por defender a otros se vayan contra la familia, se vayan contra sus bienes. Entonces, México está en una posición entreguista porque así lo ha mantenido Estados Unidos, porque así lo ha mantenido los virreinatos desde España y porque México, siendo un país de raza de bronce, ha tenido los peores políticos corruptos que puedas imaginarte. Y hoy en día no voy a estar defendiendo a un grupo de gentes que está siendo adulada por un lado y exagerada por otro y fanatizadas por otros, cuando no tiene caso que te diga mil cosas. Pero en realidad sí te puedo decir el huachicoleo, los hijos de la chingada y los negocios que se han hecho con almirantes y con gentes no pueden pasar en un país desapercibidos si no tienen la autorización suprema. Y así ha sido y así será. Ahí estoy de acuerdo en lo que dice Estados Unidos, más lo que repito no estoy de acuerdo es que ese país venga a imponer sus dogmas, doctrinas o leyes y quiera venir a posesionarse de nuestros tesoros, de nuestra riqueza y a dictar lo que se debe de hacer. Y por eso México se está aperegrinando, por no llamarlo de otra forma, en vez de hacer fuerza con Corea del Norte, con Irán, con China, y tener la capacidad de hacer abiertamente, sin miedo y sin temor, una situación de respeto hacia esos países, de decir basta, esto es una injusticia, de gritarle a los israelitas. Bueno, ¿cómo le van a gritar a los israelitas si la misma cabeza del gobierno mexicano tiene orígenes judíos? Por favor, señor. Bueno, mira, nada más una observación, es que no los estamos defendiendo, simple y sencillamente nos estamos identificando más con este movimiento Bájale porque es el que tantito, más nos, Carlos Perola, es el que más algo que nos está representa. sonando Bueno, ahí. déjame terminar. Es el que más nos representa. Pero sí es importante señalar sus errores, ¿sí? Nosotros no somos grandes industriales, ni somos grandes comerciantes, ni somos clero, ni somos políticos, ni somos empresarios, no somos más que pueblo, y el pueblo tiene que estar unido. Afortunadamente, este pueblo mexicano está unido en relación a este movimiento de transformación. Somos mayoría, aunque no les guste, somos mayoría. Y en la medida en que entendamos que esa fuerza mayor va a influir en esa medida, vamos a estar bien. A lo que voy es a que, por supuesto que hay errores en Morena, pero los mismos participantes de Morena, los mismos simpatizantes tienen que señalarlos. Pero hay mucha mentira de parte de la derecha para desprestigiar a este movimiento. Hay muchas mentiras y se enganchan con esas mentiras. Esta es la situación, que no se comprueba nada. Dicen, es que esto, y sueltan muchas cosas, pero mucho de lo que dicen es mentira. Y si es verdad, pues que se compruebe y que se actúe en consecuencia. Para esto se hizo el Poder Judicial, no tanto para acapararlo, sino el Poder Judicial estaba totalmente corrupto, defendía totalmente a los intereses de los poderosos. Y ahorita vamos a ver cómo funciona, pues ya lo quieren juzgar cuando apenas está empezando. Vamos a ver. El pueblo mexicano tiene que estar en función de una línea, ¿sí? La línea que más le favorece. ¿Te parece que Y esta línea es la que le está favoreciendo. les parece a ambos que Esta línea es la esperemos a que le ver está. el resultado de esto?
cómo se Claro, desarrolla. vamos a esperar. Y a la Sí, vuelta de la esquina, cualquiera de los dos me va a decir que estuve equivocado, o yo les voy a recordar esta plática. Porque en 7 años quieren ver mi resultados. apuesta, Espérame, mi tranquilos. deseo es que Es de un veras, proceso, mi deseo es que de veras es sea todo lo un que tú estás proceso. diciendo. Mi deseo interno es que de veras sea lo Va que a tú ser. estás diciendo. Mi certeza es que no va a ser. Bueno, tú ya lo estás decretando. Yo todavía no lo No, decreto. no, no, Este no, es un no, no, proceso. no, Este es un porque proceso. Y tiene que verse resultados. Y si Morena la caga, va a pagar el precio. Va a pagar el precio. Pero pues espérense, estos cabrones se aventaron 30 años de neoliberalismo haciendo de las suyas y el pueblo con una mano atrás y otra adelante. Y ahora que en 7 años se les está dando un poco de aire, están chillando, están chillando los de derecha. Tranquilos, tranquilos. En 7 años no se pueden ver grandes resultados. Se está viendo mucho, ¿eh? Se está viendo mucho. Al menos ya a Claudia Sheinbaum se le respeta a nivel mundial. Y a los otros eran unos pajarracos que se Oye, burlaban de ellos. una pregunta. ¿Y a los fantoches, por ejemplo, como Gerardo Fernández Noroña? Pues no le Pregunto, ganan en los pregunto. debates. ¿Eh? No le ganan en los debates. Es buenísimo para los debates. No le ganan. Ay, Carlos Perola, ¿algo más que quieras decir, mi querido Carlos? No, voy a coincidir con esas matices, con lo que dice Carlos, con esa diferencia matizada, digamos, para mí. Si no el pueblo, como bien dice él, si no el pueblo empieza a ser crítico, autocrítica para esas cosas que tú muy bien señalas, para esos pensamientos como el tuyo, Al Jordi, me parece que hay que tener respuestas inteligentes. No todo se logra, ¿verdad?, en 7 años. Y de eso tú lo has señalado, Al Jordi. Me parece que para generar esta mesa está bien. Hay que provocarla, hay que hablar de lo que han hecho, de lo que han dejado de hacer, de los inventos también que ha habido, digamos, en los medios y en la población. Pero me parece que al final, ¿verdad?, la gente va a votar y va a votar, ¿verdad? Independiente, ellos saben que van a luchar, van a tener que luchar si pierden, ¿verdad? La oportunidad del asunto del subsidio, el pago, el apoyo que le dan los adultos mayores a las mujeres mayores, se va a tener que volver a luchar otra vez para tenerlo porque no se tenía ni salario ni subsidios como se está teniendo hoy en la bolsa. Y también no se le ha quitado a los empresarios de su bolsa vía impuestos. Y hay que estar muy conscientes de esa situación. Hay que ir a ver esas utilidades como está yendo Trump, ¿verdad? A esas utilidades que son del pueblo. Tú bien sabes, Porque porque has estado en cargos públicos. Tú bien sabes, Carlos, cómo nos tocó a ambos estar luchando en su momento en una situación de un régimen municipal, cada quien en su trinchera. Y tú bien sabes que en las mismas trincheras municipales hay corrupción desde el preciso. Te consta, tú lo sabes, no podemos decir que no, ni te puedes hacer ciego ante lo que tú viviste. Entonces, hoy por hoy, lo que yo te quiero decir, y más después de haber tenido pues fue fortuna, pero también fue infortunio el servir a dos políticos, a dos gobernadores. Sinceramente, estoy completamente convencido de que hay una corrupción muy nefasta en los altos medios. Y esos medios de riqueza, de imperialismo, conectado con, como dice Carlos Gómez, con la ultraderecha internacional, pues son los que están invadiendo a todos los niveles los distintos países. ¿Qué caso tiene entre nosotros mismos de la socialista internacional estarnos peleando
no tiene el mayor sentido. Como dices tú, el peor enemigo de Morena puede ser Morena. El peor enemigo de un partido puede ser el mismo partido. El peor enemigo de un movimiento internacional es el mismo movimiento. Pero yo sí lo que te puedo decir es que para poder lograr lo que se tiene que lograr, que es un nuevo orden más humano, no dependiente de la hegemonía del dólar y de Estados Unidos, y con una diversidad como lo quiere Putin, Rusia, China y otros países, tenemos que estar en la misma sintonía. Y no tenemos de aquí al 27, mentira, Carlos Gómez. Tenemos muy poco tiempo porque ahorita tú no sabes cómo se están barajeando las cosas y cómo se están empezando a mover el tinglado para hacer nuevamente otro encierro como el del COVID y cómo se está manejando ahorita pues la cuestión de tener una identificación completa de todas las personas en todo el mundo para poder a través de la inteligencia artificial tener un control. Ya hablaremos de todo esto. Si alguien más quiere dar algún punto ya para retirarnos, y si no, pues nos despedimos. Adelante, Carlos. Pues yo no soy tan pesimista, yo soy optimista. Yo pienso que todo es en base a procesos que no se logran de la noche a la mañana, que sí hay errores, que hay que señalarlos, y que Morena, que ahorita tiene la oportunidad de continuar con este movimiento, se dé cuenta con el señalamiento de los que somos partícipes de este movimiento para que se pongan las pilas y se arreglen las cosas. Pero no es de ya, es poco a poco, es un proceso. Vamos a ver cómo funciona el Poder Judicial, vamos a ver cómo funciona el nuevo INE, vamos a ver cómo funcionan estas elecciones del 2027, y es paulatino. Yo siento que no es más positivo lo que está sucediendo que negativo. Yo así lo veo. Pues éxito Mira, en todo. Ajá, Carlos. yo sí, voy a despedirme también. Te agradezco mucho la invitación, Carlos. Mucho gusto de estar contigo en este espacio. Me parece que lo que voy a plantear pueda sonar a una contradicción, porque lo que creo es que sí tenemos que lograr que estas condiciones que hemos tenido, ¿verdad?, de proceso en estos 7 años y medio, puede cambiar, puede ayudar, puede mejorar, pero eso va a depender de la población, del movimiento ciudadano, de los diferentes movimientos, de las reivindicaciones que tiene, de las causas que hay que tener con las mujeres, con los niños, con todo eso, y empezar a informarnos de esta economía. Lo que no podemos, y esa es la contradicción, es volver a caer en que si van a poner estos chapulines en el Congreso por aquel el plan C, ¿verdad?, de todos, ¿verdad?, el voto para todos lados, o para ahora en el 2020, que subió Claudia, el voto también para todos. Me parece que debe haber cambios y ahí podemos salvar esta contradicción. Ya no más chapulines. Hay ahí necesario que se vayan a su casa, que luchen, que hagan el esfuerzo. Necesitamos nuevos cuadros, como cuando dije al principio. No podemos seguir que lo sigan ocupando las mismas personas. Claudia se va a ir, pero va a quedar Citlali otra vez. Claudia se va a ir, pero va a quedar ahí toda esta bola de que se quedaron. Yo creo que tenemos que reflexionar. Y no estoy en contra de Citlali, ni estoy en contra de la presidenta del partido. Pero sí tenemos que hablar de esas situaciones para poder cambiar las decisiones que me parece que viene, como bien Carlos decías, para el 2025. Entonces, yo ahí lo dejaría. Muchísimas gracias.
por tu invitación. Ay, Jordi, ojalá y como podamos siempre. tenerlo para poderlo publicar luego también. Claro, ¿verdad? un Me placer parece como que hubo, siempre. No te oye, preocupes, buenas no te preocupes. intervenciones. Un placer como siempre, Carlos Perola y Carlos Gómez. Y vuelvo a lo mismo. No, yo sí lo digo claramente. Se necesita una reestructuración. Se necesita sacar a Citlali, claro que sí. No, yo no me tento el corazón para decir las cosas como son. Discúlpame, Carlos. Y se necesita reestructurar muchas cosas. Pero bueno, al tiempo lo dejamos. Yo tal vez ya no tenga la oportunidad de estar viéndolo porque no sabes cómo la he pasado. Y gracias a Dios ahí vamos. Le doy muchas gracias al Creador de que me permita ahorita estar aquí. Y solamente les digo una cosa, si no nos ponemos las pilas, si seguimos nada más extendiendo la mano bimestralmente para que nos caiga la limosna, si los que tienen la facilidad de decir no en el Congreso dicen sí por sumisión, es la misma fregadera de siempre, es la misma estupidez y van a ser los mismos con distinto nombre. Así que lo he vivido desde el priismo, desde López Portillo y demás compañía, lo he vivido en el panismo y hoy lo estoy viviendo en el morenismo. La política de México es una estupidez corrupta hasta que el pueblo no pida lo contrario y se deje de impresionar. Las mejores vibraciones para todos, que Dios los bendiga. Gracias, Carlos Perola. Gracias, Carlos Gómez. Bye. Bye. Gracias.